Juana de Castilla, loca por amor o víctima de una conspiración. Descubre la fascinante historia de la princesa que lo arriesgó todo por su gran amor. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a Juana, una princesa de la poderosa casa de Trastámara, rodeada de lujo y protocolo en la corte española. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la política, los tratados y las intrigas propias de la realeza. Su educación fue rigurosa, aprendió a leer, escribir, hablar varios idiomas y a desenvolverse con elegancia en la sociedad cortesana. A pesar de su posición privilegiada, su infancia no estuvo exenta de ciertas sombras. La muerte de su madre, Isabel de Portugal, a temprana edad, dejó una huella imborrable en su vida. Heredera al trono de Castilla y Aragón, Juana fue una pieza clave en los juegos de poder de la época. Su futuro estaba escrito, un matrimonio estratégico que aseguraría la estabilidad política de los reinos. Desde joven, fue consciente de su rol en el tablero político, observando con astucia las negociaciones y alianzas que se tejían a su alrededor. Sin embargo, a pesar de la presión, su vida hasta el momento se caracterizó por su dedicación al estudio y a las artes. Pero detrás de la princesa educada y políticamente hábil, se escondía una joven con sus propios sueños y anhelos. A pesar del peso de la corona, Juana disfrutaba de momentos de quietud, dedicados a la lectura, a la música y a los pocos amigos que la corte le permitía conservar. En esos momentos de intimidad, lejos de la pompa real, se vislumbraba una personalidad más compleja y sensible, que el destino pondría a prueba con una fuerza devastadora. Tu infancia en la corte aragonesa fue un torbellino de lujo y protocolo. Imagina, ricamente vestida con sedas y brocados, aprendías las artes propias de una princesa. Maestras te enseñaban a leer, escribir y a hablar varios idiomas, incluyendo el latín, imprescindible para la diplomacia de la época. Además de las letras, la música y la danza eran parte fundamental de tu educación, moldeando tu gracia y refinamiento. No solo se trataba de conocimientos académicos. Te instruían en etiqueta cortesana, en las complejidades del protocolo real y en el arte de la conversación. Aprendiste a comportarte con dignidad y a mantener una presencia imponente, habilidades cruciales para una futura reina. Se te enseñaba a tejer, bordar y a manejar las labores propias de las mujeres de alta alcurnia, reflejando el rol que se esperaba de ti. Pero la educación de una princesa también incluía aspectos más allá del protocolo. Recibías lecciones de historia, geografía y política, preparando tu mente para las responsabilidades que te aguardaban. Se te enseñaba a analizar situaciones complejas, a tomar decisiones estratégicas y a entender el intrincado juego de poder que definía la vida en la corte. Tu formación buscaba convertirte en una gobernante sabia y astuta. Y entonces, llegó él. Felipe el Hermoso. Recuerda ese primer encuentro. Tú, una joven princesa, rodeada de la pompa de la corte aragonesa. Él, un archiduque austriaco, con una belleza que deslumbró a todos. Sus ojos, azules y penetrantes, se encontraron con los tuyos, y en ese instante, algo cambió. Un flechazo silencioso, una conexión invisible que trascendió las formalidades reales. Los primeros bailes, las conversaciones furtivas entre miradas robadas. Te cautivó su sonrisa, esa que parecía iluminar la estancia. Sus maneras, aunque distantes por la etiqueta de la corte, te transmitían una calidez que te hacía sentir especial. Fue un enamoramiento casi inmediato, un sentimiento profundo que empezó a apoderarse de tu corazón. Ese amor, tan intenso como fugaz en sus inicios, se fue convirtiendo en el centro de tu universo. Dejaste de lado las responsabilidades cortesanas, las lecciones de gobierno, todo palidecía ante la intensidad de ese sentimiento. Cada encuentro con Felipe se convertía en un acontecimiento, una promesa de felicidad que te hacía olvidar el peso de tu corona. Y allí estabas, prometida a Felipe. Un enlace político, una unión entre reinos, pero para ti, un torbellino de emociones. Él, con su belleza fría y distante, te cautivó,
sí, pero ¿era ese amor verdadero o una ilusión nacida en la corte, rodeada de intrigas y ambiciones? Recuerda el peso de las coronas, el peso de la responsabilidad que caía sobre tus hombros, mucho antes de que la locura se apoderara de tu mente. El matrimonio, un contrato sellado con un beso. Pero tras la pompa y la celebración, comenzó una realidad distinta a la que soñabas. Felipe, distante y a menudo cruel, te relegó a un segundo plano. Su frialdad te hirió profundamente, alimentando una tristeza que se fue enquistando en tu corazón, mientras la presión de la corte, de las expectativas y las conspiraciones políticas te rodeaban implacablemente. La influencia de su familia, la corte austriaca, se cernía sobre vosotros. Sus intrigas políticas, sus planes para consolidar el poder, te dejaron cada vez más sola, aislada, en un matrimonio que se convirtió en una prisión dorada. Recuerda la creciente sensación de soledad, el vacío que se expandía en tu interior, el sentimiento de estar atrapada en un juego de poder que no comprendías, pero que te consumía poco a poco. De repente, estabas en Flandes, un mundo diferente. El castillo de Vinche, imponente y frío, se convirtió en tu nuevo hogar. La riqueza de los tejidos, los colores vibrantes de los mercados, todo era un contraste con la España que conocías. El idioma, el flamenco, te sonaba extraño al principio, una barrera que poco a poco ibas derribando con la ayuda de tus criadas y tu círculo cercano. La corte flamenca, con sus costumbres y sus jerarquías, era un enigma que ibas descifrando lentamente. Las damas de compañía, con sus vestidos elegantes y sus conversaciones en un idioma que aún te resultaba difícil, te miraban con curiosidad, una mezcla de admiración y recelo. Pero poco a poco, fuiste encontrando tu lugar, aprendiendo las reglas del juego, conquistando su respeto y hasta su afecto. La vida en Flandes, aunque diferente, te ofrecía nuevas oportunidades. Nuevas amistades, nuevos paisajes, una nueva forma de entender el mundo. La belleza de la campiña flamenca, con sus campos verdes y sus molinos de viento, te cautivaba. Incluso la comida, al principio desconocida, fue conquistando tu paladar. Estabas adaptándote, construyendo una nueva vida, una vida lejos de España, pero no por ello menos plena. Pero la frialdad de Flandes no pudo apagar la llama del amor entre tú y Felipe. Pronto, una nueva alegría llegó a vuestras vidas. El nacimiento de tu primogénito, un niño robusto y sano, llenó el castillo de Vinche con risas y esperanzas. Fue un momento de inmensa felicidad, un respiro en medio de las intrigas políticas y las presiones de la corte. Observaste con ternura a tu bebé, un pequeño príncipe que heredaría un reino. Los años siguientes fueron un torbellino de nacimientos. Una niña, luego otra, y más tarde, otro niño. Cada nuevo bebé traía consigo una nueva dosis de alegría, pero también incrementaba la tensión. La crianza de tus hijos, rodeada de la opulencia y la rigidez de la corte flamenca, era un desafío constante. Entre pañales, arrullos y la preocupación constante por su salud y educación, intentabas encontrar un equilibrio. Sin embargo, la felicidad familiar se veía constantemente amenazada por las disputas políticas y los conflictos entre las diferentes facciones de la corte. La presión de ser la reina de un vasto imperio, la constante vigilancia y la inestabilidad política de la época creaban un ambiente cargado de tensión que incluso tus pequeños tesoros podían percibir. A pesar de todo, tú luchabas por proteger a tus hijos, por darles un hogar, un espacio de amor y estabilidad en medio del caos. La corte española bullía de intrigas. Tu suegra, Juana la Loca, y tu propia familia, los reyes católicos, observaban tus movimientos con recelo. Algunos nobles te veían como una amenaza a su poder, una extranjera que había ascendido demasiado rápido. Otros, sin embargo, te veían como una aliada, una reina poderosa con la que podían formar lazos estratégicos. La rivalidad entre los nobles españoles y los flamencos, tus allegados, era un caldo de cultivo para el conflicto. Cada bando buscaba tu favor, te ofrecía apoyo y lealtad, pero sus intenciones no siempre eran puras.
Tenías que navegar con cuidado entre las traiciones, los chantajes y las alianzas políticas cambiantes para evitar caer en las redes de la ambición de la corte. Te encontrabas en una posición delicada. Tu matrimonio con Felipe, aunque apasionado, era también una pieza clave en el tablero político. Mantener la paz entre las facciones rivales era crucial, tanto para tu propia seguridad como para la estabilidad del reino. Cada decisión que tomabas, cada alianza que forjabas, tenía consecuencias de gran alcance. La muerte de Isabel la Católica te golpeó con la fuerza de un maremoto. Su fallecimiento marcó el fin de una era de estabilidad y poder para la corona de Castilla. De repente, te encontrabas en una posición de enorme vulnerabilidad, rodeada de enemigos que olfateaban la debilidad. Tu suegra, Juana, siempre celosa de tu posición, ya no tenía la contención de la reina para sus ambiciones. Fernando, tu suegro, se convirtió en tu único aliado, pero sus ambiciones políticas y su férreo control sobre los asuntos de Estado te mantenían bajo una constante vigilancia. La muerte de Isabel dejó un vacío de poder que muchos intentaban llenar, generando una atmósfera de tensión e incertidumbre que te afectaba directamente. Tus movimientos eran observados con lupa. La herencia de Isabel, tan vasta y poderosa, se convirtió en un objeto de deseo para muchos nobles ambiciosos. Las disputas por el control del reino se intensificaron, y tú, como heredera y esposa del futuro rey, te convertiste en una pieza clave en este juego de poder. El futuro de tu matrimonio, y por extensión, el destino del reino, pendía de un hilo. De repente, te encontrabas en una lucha por el poder. La muerte de Isabel había dejado un vacío enorme, y aunque Fernando, tu tío, era el rey consorte, su posición no estaba tan consolidada como parecía. Él, con su pragmatismo y su afán por el control, se movió rápidamente para asegurar su posición como regente de Castilla, mientras tú, heredera legítima, estabas aún en la tierna edad de 17 años. La rivalidad entre ambos era palpable, una sombra alargada que amenazaba con eclipsar tu reinado incluso antes de que comenzara. La nobleza castellana, dividida entre la lealtad a la tradición y el pragmatismo de Fernando, se convirtió en un campo de batalla político. Algunos nobles apoyaban tu ascenso inmediato al trono, viendo en ti la continuidad de la línea sucesoria legítima. Otros, sin embargo, veían en Fernando la figura más fuerte y capaz de mantener la estabilidad del reino, especialmente tras la pérdida de Isabel. Esta fragmentación de la nobleza generó intrigas palaciegas y una tensión constante en la corte. Fernando, hábil político, se encargó de consolidar su poder. Aprovechó la inexperiencia juvenil y la fragilidad emocional que se te atribuía para ejercer un control casi absoluto sobre el gobierno de Castilla, actuando como regente. Mientras tanto, las maniobras políticas se sucedían sin cesar, con nobles tejiendo alianzas y tramando conspiraciones para favorecer sus intereses, complicando aún más la delicada situación. Pero la muerte de tu madre no solo dejó un vacío, también te colocó en el centro de una compleja disputa sucesoria. De repente, eras la heredera legítima al trono de Castilla, una posición que te llenaba de una mezcla de orgullo y terror. Fernando, tu tío, aunque rey consorte durante el reinado de tu madre, no estaba dispuesto a ceder el poder tan fácilmente. Sus ambiciones eran claras: controlar Castilla y asegurar su propia influencia. Tu ascenso al trono fue breve, fugaz como un relámpago. El poder, tan deseado, se convirtió en una carga insoportable casi de inmediato. Las intrigas palaciegas, las disputas por el control de los territorios y la constante presión de Fernando te sofocaban. No eras una reina experimentada, y la inexperiencia se convirtió en tu peor enemiga en medio de tan compleja situación. La oposición a tu reinado se manifestó rápidamente. Fernando, con su experiencia política y su hábil manejo de las alianzas, te fue restando poder gradualmente. Las cortes estaban divididas, los nobles dudaban, y la misma nobleza que te había aclamado reina ahora se mostraba reticente a obedecerte. El reinado que parecía prometedor se convirtió en una lucha constante por mantener el control, una batalla que estabas perdiendo antes incluso de empezarla en serio.
Pero tu reinado no fue un camino de rosas. Tu esposo, Felipe el Hermoso, un hombre de apariencia imponente pero con una personalidad compleja y, según algunos, enfermiza, comenzó a mostrar signos de un declive preocupante. Su salud se deterioró rápidamente y las intrigas de la corte empezaron a crecer, alimentando rumores sobre su capacidad para gobernar. ¿Era una enfermedad física la que debilitaba su mente y cuerpo, o se trataba de una conspiración para desestabilizar tu reinado? La incertidumbre se apoderó de la corte. Algunos nobles veían en la fragilidad de Felipe una oportunidad para ascender en el poder, mientras que otros permanecían leales a ti y a tu esposo. Las tensiones aumentaron, generando un clima de desconfianza y conspiraciones. La enfermedad de Felipe, sea cual fuese su origen, se convirtió en un arma política, utilizada por aquellos que buscaban beneficiarse de su debilitamiento. Mientras la salud de Felipe empeoraba, tu posición se volvía cada vez más precaria. Tenías que navegar entre las intrigas palaciegas, mantener el control del reino y lidiar con la incertidumbre sobre el futuro de tu matrimonio y tu propia estabilidad política. La sombra de la locura de Felipe, o la simulación de ella, se cernía sobre Castilla, proyectando una larga y oscura sombra sobre tu reinado. Pero la vida te tenía reservada una tragedia aún mayor. Felipe, tu amado esposo, murió inesperadamente a los 28 años. Imagina el golpe, la devastación que te inundó. Un hombre con el que habías compartido sueños, un hombre que, a pesar de sus defectos, era el centro de tu universo, se había ido para siempre. Su muerte repentina te sumió en una profunda tristeza, un vacío inmenso que empezaba a corroer tu alma. La noticia te destrozó. Recuerdas la fría sensación de la pérdida, la incapacidad de asimilar que ya no estaba a tu lado. El mundo se volvió oscuro y silencioso, un reflejo del abismo que se abría en tu corazón. Tu alegría se convirtió en un eco lejano, sustituida por un dolor tan profundo que amenazaba con consumirte por completo. El brillo en tus ojos se apagó, dejando paso a una tristeza profunda y desoladora. Algunos dicen que fue a partir de ahí que empezó tu sufrimiento. No solo el dolor por la pérdida de tu esposo, sino el inicio de un largo camino de desolación, un descenso a un abismo de tristeza del que parecía no haber retorno. La muerte de Felipe fue el detonante de un cambio profundo en tu vida, la pérdida de un pilar fundamental que te sostenía, el inicio de una etapa marcada por la angustia y la desesperación. El dolor te consumió, pero la corte, en su fría pragmática, decidió que la mejor opción era alejarte de la vida pública. Te llevaron a Tordesillas, un castillo que se convertiría en tu prisión dorada. Imagina el largo viaje, el silencio pesado de las carretas, el eco de tu propia pena resonando en cada golpe de rueda sobre el camino empedrado. ¿Prisionera o protegida? La línea era difusa, la decisión política, cruelmente ambigua. Las paredes de Tordesillas se cerraron a tu alrededor, altas y imponentes, como una sentencia de por vida. Tu mundo se redujo a las estancias del castillo, a las caras preocupadas o indiferentes de las damas de compañía, a la monotonía de los días que se sucedían idénticos, marcados solo por la lenta agonía de tu alma. La decisión de tu confinamiento, una medida de protección para tu salud mental o una estrategia política para alejarte del poder. El inicio de tu confinamiento fue un lento y silencioso descenso a la reclusión. Te alejaron de la política, de las intrigas de la corte, de la vida que conocías. Pero, ¿fue realmente un encierro? ¿O, por el contrario, una forma de protegerte de las presiones, del dolor que amenazaba con consumirte por completo? La respuesta, tal vez, se encuentre en la ambigüedad misma de tu cautiverio. Tordesillas. Sus muros te rodearon, un abrazo frío de piedra. Las ventanas, estrechas rendijas al mundo exterior, ofrecían solo destellos fugaces de una vida que ya no era tuya. El castillo, imponente y silencioso, se convirtió en tu universo, un laberinto de corredores vacíos y habitaciones austeras que reflejaban la soledad que te consumía. Los días se fundían unos con otros, una sucesión monótona de horas lentas que se arrastraban sin propósito.
Tus únicas compañías eran las criadas, figuras distantes que cumplían sus deberes con una fría eficiencia. No había risas, ni conversaciones animadas, solo el susurro de los vestidos y el eco de tus pasos en los pasillos desolados. La ausencia de Felipe, la pérdida de tu amado, se hacía palpable en cada rincón del castillo, un fantasma silencioso que te acompañaba en tu encierro. El jardín, un pequeño espacio verde rodeado de muros altos, era tu único respiro. Allí, entre las flores silvestres y los árboles frutales, podías sentir, aunque fugazmente, una conexión con el mundo exterior. Pero incluso la belleza de la naturaleza se veía ensombrecida por la opresiva presencia del castillo, una constante recordatorio de tu cautiverio. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. El tiempo parecía detenerse en Tordesillas, un espacio estático donde la única constante era tu soledad, un vacío que se extendía más allá de las frías piedras del castillo, llegando hasta lo más profundo de tu alma. Desde Tordesillas, los rumores comenzaron a tejerse como una tela de araña invisible, envolviendo tu figura en un halo de misterio. Palabras susurradas en los pasillos del palacio, conversaciones a escondidas en las cocinas, cartas que cruzaban fronteras con tinta que revelaba más de lo que ocultaba. Tu reclusión se interpretó como una confirmación de lo que muchos ya sospechaban, que la reina estaba loca. La corte, siempre ávida de chismes y poder, se encargó de alimentar la leyenda. Cada uno de tus actos, por insignificante que pareciera, se magnificó, se retorció, hasta convertirse en evidencia de tu supuesta locura. Un gesto, una palabra fuera de lugar, una mirada perdida, todo se convertía en munición para los que buscaban deslegitimar tu reinado. La información, distorsionada y amplificada, viajó rápidamente. De Madrid a Toledo, de Sevilla a Barcelona, la historia de la reina loca se extendió como un incendio forestal. Se escribieron poemas, se compusieron canciones, se crearon historias que te retrataban como una figura trágica, víctima de una pasión desbordada, o como una amenaza para el reino. Esos susurros llegaron a oídos de los médicos reales, hombres de ciencia, o, al menos, eso creían ser, que se acercaron a ti con sus sangrías, sus purgas y sus diagnósticos, tan inciertos como el futuro. Para ellos, tu tristeza, tu obsesión por Fernando, era una enfermedad, una locura provocada por la melancolía. Te veían como una víctima de tu propia pasión, incapaz de superar la pérdida de tu amado. Algunos, más audaces, se aventuraban a diagnosticar una melancolía amorosa, una enfermedad reconocida en la época, que atribuían a tu profunda tristeza y al desequilibrio emocional causado por la muerte de Fernando. Otros, más conservadores, hablaban de pasión desmedida, una afección que en su mente se traducía en una debilidad mental, una falta de control de las emociones que te hacía presa de la locura. En realidad, ninguno de ellos contaba con las herramientas necesarias para comprender la complejidad de tu sufrimiento. La medicina de la época era rudimentaria, basada en teorías antiguas y en una visión limitada de la salud mental. Para ellos, cualquier desviación de la norma se consideraba una enfermedad, una falta de equilibrio en los humores del cuerpo, algo que se podía curar con sangrías, purgas o rezos. Pero ¿qué pasaba si tu dolor era simplemente humano, demasiado humano para ser comprendido? ¿Pero quién era realmente Juana? Esa es la pregunta que ha perseguido a historiadores durante siglos. En su tiempo, la imagen que se proyectaba de ella era la de una reina poderosa, aunque melancólica. La hija de los reyes católicos, una mujer educada y culta, que se enamoró perdidamente de Felipe el Hermoso. Sin embargo, tras la muerte de su esposo, la narrativa comenzó a cambiar. Los rumores de locura se extendieron como la pólvora, alimentando una imagen de debilidad y desequilibrio. Durante siglos, la historia de Juana se contó desde la perspectiva de los hombres que la rodearon, su padre, su suegro, sus propios hijos. Se la pintó como una mujer incapaz de gobernar, víctima de sus emociones, una reina enloquecida por el amor.
Esta imagen, fuertemente influenciada por la propaganda política de la época, la relegó a un papel secundario, convirtiéndola en un símbolo de fragilidad femenina. Sin embargo, en tiempos más recientes, la perspectiva ha comenzado a cambiar. Historiadores modernos han revisado las fuentes, cuestionando los diagnósticos de la época y analizando el contexto político en el que se desarrolló la vida de Juana. Se empieza a ver a Juana no solo como una víctima de las circunstancias, sino también como una mujer compleja, con una gran capacidad de liderazgo y una fuerte personalidad que fue silenciada. Pero la melancolía que se percibía en las crónicas palaciegas se revela con una profundidad inesperada en sus cartas. Imagina, cientos de misivas escritas a mano, revelando una mujer compleja, apasionada y profundamente afectada por la muerte de su padre, Fernando el Católico. En ellas, Juana no es solo una reina, sino una hija que llora la pérdida de su guía y confidente. Sus palabras, llenas de dolor y una innegable devoción por su esposo, Felipe el Hermoso, nos muestran un lado de la historia que los retratos oficiales no pueden capturar. A través de sus cartas, descubrimos la intensidad de su amor por Felipe, un amor que la llevó a tomar decisiones que posteriormente serían cuestionadas. Su correspondencia refleja una dependencia emocional profunda, una entrega total a su marido que, con el paso del tiempo, se transformó en una obsesión que nubló su juicio. Lee entre líneas, observa las frases cargadas de afecto, la desesperación que se filtra en cada palabra, y verás un retrato psicológico mucho más completo de la reina. El análisis de su caligrafía, incluso, ha dado pie a interpretaciones fascinantes. Algunos expertos han visto en sus trazos la evolución de su estado mental, el cambio gradual de una escritura firme y elegante a una más torpe y nerviosa, reflejo de su creciente angustia. Es como si, a través de la tinta y el pergamino, su alma se manifestara, dejando tras de sí un legado de cartas que trascienden el mero acto de comunicación, convirtiéndose en un testimonio invaluable de una vida marcada por la pasión y la tragedia. Pero, ¿hasta qué punto fue Juana una pieza en un tablero de ajedrez político? Tú mismo puedes ver en sus cartas, entre las declaraciones de amor incondicional, atisbos de la compleja red de alianzas y rivalidades que la rodeaban. Las decisiones que tomó, o que se le impusieron, tenían consecuencias geopolíticas de gran envergadura. Su matrimonio con Felipe el Hermoso, por ejemplo, fue un movimiento estratégico de gran calado. Piensa en la presión constante que debía sentir, la necesidad de asegurar la sucesión de la corona española, un objetivo que se veía comprometido por los conflictos entre las distintas coronas y las ambiciones de las potencias europeas. La influencia de su entorno, compuesta por cortesanos y familiares con intereses ocultos, moldeó sus decisiones, aunque ella, con su personalidad arrolladora, también jugaba sus propias cartas. Su propio padre, Fernando el Católico, un estratega político consumado, fue una figura clave en su vida. Aunque la amaba, también la usó como herramienta para consolidar su poder y asegurar el futuro de sus reinos. Su encierro fue un acto de protección o una estrategia para neutralizar una reina demasiado poderosa e impredecible. La línea entre la locura y la manipulación se vuelve borrosa. Pero la locura de Juana no solo la afectó a ella. Sus hijos, herederos al trono de Castilla y Aragón, se vieron envueltos en una compleja lucha por el poder. Carlos, el mayor, heredó la ambición de su abuelo, Maximiliano I, y la astucia política de Fernando. Desde joven, fue preparado para gobernar, pero la inestabilidad de su madre proyectaba una larga sombra sobre su futuro. Isabel, su hermana, aunque inicialmente relegada por su género, demostró una inteligencia política notable. Su matrimonio estratégico con el rey Manuel I de Portugal la posicionó como una figura influyente en las disputas por la sucesión, tejiendo alianzas y ejerciendo una influencia que nadie esperaba de ella. Recuerda que la época no era fácil para las mujeres. Fernando y Catalina, los hermanos menores, también jugaron sus cartas. Fernando, con su carácter reservado, se mantuvo al margen de las disputas abiertas, pero su posición como heredero potencial nunca fue ignorada por los demás.
mientras Catalina, la más joven, su futuro estaba ligado a los movimientos políticos de sus hermanos mayores. La lucha por la sucesión no fue solo entre los hijos de Juana, sino también entre las distintas facciones de la nobleza castellana y aragonesa. Cada uno de los hermanos, apoyados por diferentes grupos de poder, se enfrentó a una compleja red de intrigas y alianzas que te mantendrán pegado a la pantalla. ¿Quién saldría victorioso de esta compleja batalla? La ambición de su abuelo, Fernando el Católico, se reflejaba en él. Carlos, desde joven, se vio envuelto en las complejidades de la corte y las disputas por el poder. A pesar de la enfermedad mental de su madre, Juana, él se aferró a su derecho a la herencia, un derecho que tuvo que defender con astucia y firmeza frente a las intrigas y los desafíos de la época. Imagina la presión, heredero a dos imperios, con una madre incapacitada y una familia dividida. Su ascenso al trono no fue fácil. Tuvo que navegar entre las tensiones entre Castilla y Aragón, lidiar con la influencia de los nobles y la oposición a su reinado. Recuerda que la situación de su madre fue usada en su contra por muchos que buscaban debilitar su posición, cuestionando su legitimidad como heredero. Pero él supo manejar estas dificultades, demostrando una inteligencia política que le permitiría consolidar su poder. A pesar de la sombra de la locura de su madre, Carlos I forjó un imperio vasto y poderoso. Su reinado se caracterizó por la expansión territorial, las ambiciones políticas y la consolidación del poder de la monarquía hispánica. Fue un hombre de su tiempo, con todas sus virtudes y defectos, pero sin duda una figura clave en la historia de Europa. Piensa en el alcance de sus conquistas y su legado duradero. Pero la historia de Juana no se entiende sin la figura de su abuelo, Fernando el Católico. Un hombre poderoso, astuto, que veía en su nieta una pieza clave en sus juegos de poder. Para él, la inestabilidad mental de Juana era un problema, una amenaza a su reinado y a la estabilidad de sus territorios. No era un amor paternal el que sentía, sino una fría estrategia política. Así, Fernando tomó las riendas del gobierno de Castilla, relegando a Juana a un segundo plano, primero con la excusa de su enfermedad, luego como una medida de control absoluto. Imagina la presión que debió sufrir Juana, privada de su libertad y de su poder legítimo. Su aislamiento fue cuidadosamente orquestado, una prisión dorada, pero una prisión al fin y al cabo. Para Fernando, mantener a Juana bajo su control era crucial. No solo para asegurar la estabilidad política de Castilla, sino también para manipular su herencia y el futuro de sus territorios. Su preocupación no era su bienestar, sino el mantenimiento del poder y la expansión de su influencia. La figura de Juana se convirtió en una herramienta más en su juego político. Pero la historia de Juana no se completa sin entender a Felipe el Hermoso, su marido. Un hombre de belleza deslumbrante, de ahí su apodo, que cautivó a Juana desde el primer momento. Tú te preguntarás, ¿fue solo su belleza? La respuesta es compleja, porque Felipe era un hombre enigmático, con una personalidad que oscilaba entre la fascinación y la repulsión. Era encantador, sí, pero también frío y calculador. Ambicioso, buscaba poder y consolidar su posición, y Juana, heredera de un reino poderoso, era la pieza clave en su tablero de juego. Su encanto era una herramienta, un arma para lograr sus objetivos, y quizás eso también atrajo a Juana, esa aura de misterio y poder. Algunos lo describen como un hombre superficial, interesado solo en su propio beneficio. Otros, en cambio, hablan de su inteligencia y de su capacidad para la estrategia política. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra probablemente en un punto intermedio. Un hombre complejo, con luces y sombras, que marcó para siempre la vida de Juana. Te preguntarás, ¿qué sabemos realmente sobre la enfermedad mental en aquella época? En el siglo XV y principios del XVI, la comprensión de la salud mental era, en el mejor de los casos, rudimentaria. No existían diagnósticos precisos como los que tenemos hoy. Se creía que la locura era causada por desequilibrios humorales, influencias demoníacas o incluso un castigo divino.
Imagina la falta de recursos y el estigma que rodeaba a quienes sufrían enfermedades mentales. El tratamiento, si es que se le puede llamar así, era brutal. Sangrías, purgantes, confinamiento en condiciones deplorables. A Juana, en sus momentos de mayor angustia, se le sometió a un régimen de aislamiento y restricciones físicas, muy lejos de cualquier tipo de atención médica moderna. Su sufrimiento se agravó por la falta de comprensión y el trato inhumano. Piensa en la soledad y el terror que debió sentir. Aislada, sin el apoyo adecuado, en un mundo que no comprendía su sufrimiento. Su historia es un reflejo de la crudeza de la época, un testimonio del desconocimiento y la falta de compasión hacia las enfermedades mentales. Un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, pero también de lo mucho que aún nos queda por aprender. Piensa en el papel de la mujer en la realeza durante ese tiempo. No era fácil. Aunque algunas mujeres, como Isabel I de Castilla, lograron acumular un gran poder, la mayoría se encontraban limitadas por las convenciones sociales de la época. Su influencia política dependía en gran medida de su matrimonio o de la protección de un hombre poderoso. La expectativa social recaía en la maternidad, la gestión del hogar y el apoyo al rey, siendo su poder una extensión del poder de su esposo. En el caso de Juana, su posición como heredera al trono de Castilla y Aragón la situaba en una posición privilegiada, pero también la sometía a una intensa presión política. Su matrimonio con Felipe el Hermoso era una pieza clave en la configuración del poder en Europa, y su papel como reina estaba intrínsecamente ligado a las ambiciones de su marido y las familias reales involucradas. Recuerda que las mujeres de la realeza a menudo eran utilizadas como herramientas políticas, sus matrimonios arreglados para consolidar alianzas y asegurar la estabilidad de los reinos. Juana, en ese sentido, no fue una excepción, y su vida estuvo marcada por las complejidades de la política europea y las rígidas estructuras de poder de su tiempo. Su capacidad para ejercer su propio juicio y su autonomía estaban constantemente en disputa. Imagina la vida de Juana en un contexto profundamente religioso. La Iglesia Católica no era solo una institución, era el centro de la vida social, política y, por supuesto, personal. Cada decisión, desde casarse hasta ir a la guerra, pasaba por el filtro de la fe. Para entender a Juana, tienes que entender la omnipresencia de la Iglesia en su tiempo. La religión permeaba todos los aspectos de la corte. Los matrimonios eran acuerdos políticos, pero también estratégicos desde una perspectiva religiosa, buscando fortalecer alianzas y asegurar la legitimidad dinástica. El poder de la Iglesia era inmenso, capaz de influenciar reyes y reinas, incluso de excomulgarlos. Piensa en la confesión, la penitencia, la búsqueda constante de la salvación del alma. Estos eran elementos cruciales en la vida de Juana y de todos los que la rodeaban. La espiritualidad no era algo separado de la política, sino que se entrelazaba con ella de manera profunda, afectando incluso las decisiones más importantes del reino. Piensa en la complejidad de su historia. Juana, la heredera rechazada, la reina enloquecida, se convirtió en un símbolo, un catalizador de cambios políticos. Su larga y controvertida vida, aunque marcada por la enfermedad mental, impactó directamente en la configuración de la monarquía española. Su situación, aunque trágica para ella, dejó una huella imborrable en la sucesión al trono y en la formación del reino hispánico. La lucha por el poder entre Fernando e Isabel, y más tarde entre sus hijos, se vio profundamente influenciada por la condición de Juana. Su incapacidad para gobernar de forma efectiva abrió las puertas a la ambición de sus familiares, dejando claro la fragilidad de un sistema basado en la sucesión hereditaria y la importancia de la salud mental del monarca. A largo plazo, el reinado de Carlos I, su hijo, se vio condicionado por las disputas surgidas en torno a la legitimidad de su poder, directamente relacionadas con el estado mental de su madre. La imagen de Juana, la reina loca, pasó a formar parte del imaginario colectivo español y europeo, convirtiéndose en un arquetipo que influyó en la literatura, el arte y la percepción de la salud mental durante siglos. Pero ¿cómo la ha retratado la historia a través del arte?
Imagina por un momento las pinturas, los grabados. ¿Una reina majestuosa, imponente? Quizás, al principio. Muchos retratos la muestran joven, con el porte real que le correspondía, vestida con los ricos atuendos de la época. Se la representa con una belleza clásica, la expresión seria, digna de una soberana. Pero a medida que avanza el tiempo, la imagen cambia. Las representaciones de Juana en su madurez reflejan la narrativa de su locura. Se la ve con la mirada perdida, el rostro demacrado, a veces incluso con una expresión de sufrimiento o desequilibrio mental. El vestuario, aunque todavía lujoso, puede ser más descuidado, indicando un cambio de estado. Observa cómo la misma persona, en diferentes etapas de su vida, se transforma en el lienzo o el papel, reflejando los cambios en la percepción social. Es fascinante cómo el arte, a lo largo del tiempo, ha ido adaptando la imagen de Juana a la narrativa dominante de su historia. Piensa en la evolución de esas imágenes, en cómo los artistas han interpretado su vida, su sufrimiento, su reinado. No es solo un retrato, es una representación de la compleja imagen que la sociedad ha construido de ella. Observa cómo, incluso en la misma época, las representaciones pueden variar según la intención del artista. Pero la imagen de Juana trascendió las pinceladas. ¿Te imaginas cómo la vieron los escritores de su tiempo y los que la siguieron? Se convirtió en musa, en un enigma que inspiró novelas, poemas y obras de teatro. Desde el drama de una reina destronada hasta la tragedia de una mujer traicionada por el amor, su historia se adaptó a las sensibilidades de cada época. Algunos la pintaron como una víctima, manipulada por sus consejeros, un peón en juegos de poder que la superaban. Otros, en cambio, la presentaron como una mujer con una fuerza interior desbordante, luchando contra un destino cruel. La literatura permitió que su imagen se multiplicara, se fragmentara, se reescribiera. Piensa en las diferentes interpretaciones que se han hecho de su locura. ¿Fue una enfermedad real, o una forma de resistencia, una máscara para protegerse de una realidad insoportable? La literatura ha explorado todas estas posibilidades, ofreciendo múltiples perspectivas de una misma historia. La interpretación de su vida, siempre subjetiva, ha sido moldeada por la pluma de cada escritor, enriqueciendo la complejidad de su legado. Pero, ¿fue Juana realmente una loca, como la pintó la historia? Muchos historiadores actuales creen que su comportamiento se atribuyó a una enfermedad mental para justificar la usurpación del poder por parte de su suegro, Fernando el Católico, y su hijo, Carlos. Imagina la presión que debió sentir una joven reina, enfrentándose a la corte española y a las intrigas palaciegas. Su intenso dolor por la muerte de su amado Felipe el Hermoso, unido a la manipulación política y el aislamiento al que la sometieron, pudieron haber contribuido a su comportamiento. Piensa en el estrés, la soledad y la falta de apoyo que sufrió. ¿Cómo habrías reaccionado tú en su lugar? El diagnóstico de locura era una herramienta poderosa en la época, utilizada para silenciar y deslegitimar a las mujeres que desafiaban el orden establecido. ¿Te imaginas cómo la historia habría sido diferente si Juana hubiera tenido el apoyo y la comprensión que necesitaba? Piensa en la presión que Juana sintió. Heredera de un imperio, su matrimonio con Felipe el Hermoso no fue solo una unión de amor, sino una estrategia política. Su amor por Felipe fue desmesurado, casi obsesivo, y él, consciente de su poder, lo usó para su propio beneficio. Felipe, astuto y ambicioso, se aprovechó de la profunda devoción de Juana, manipulándola para consolidar su poder en Castilla. Tras la muerte de Felipe, la fragilidad emocional de Juana, exacerbada por la pérdida, se hizo evidente. Algunos argumentan que la manipulación constante y la falta de autonomía en la toma de decisiones la habían debilitado profundamente. Su amor por Felipe, su fuente de seguridad y poder, se había desvanecido, llevándose consigo su estabilidad mental. La pérdida del amor y la consiguiente usurpación del poder por su padre y su hijo, Fernando y Carlos respectivamente, solo acrecentaron su sufrimiento.
Su caso nos hace reflexionar sobre cómo la intersección del amor y el poder puede ser una mezcla explosiva, capaz de destruir a quien se deja llevar por la pasión sin límites ni autodeterminación. ¿Fue Juana víctima de una enfermedad o víctima de un sistema que la usó y luego la descartó? Pero, ¿qué pasó realmente con Juana? Durante siglos, su historia se ha contado desde una perspectiva que la reducía a una figura desequilibrada, una reina loca. Tú, sin embargo, mereces conocer la otra cara de la moneda. Se ha minimizado su inteligencia y capacidad política, eclipsada por la narrativa patriarcal de la época. Se la ha acusado de locura para justificar la usurpación del poder por parte de su padre y su hijo. Piensa en la complejidad de su situación: una mujer poderosa, heredera de dos importantes reinos, obligada a navegar por un mundo dominado por hombres. Su dolor por la muerte de Felipe, su marido, exacerbó su vulnerabilidad frente a la manipulación de su padre, Fernando el Católico, y más tarde, de su propio hijo, Carlos. ¿Fue realmente una reina loca, o una víctima de las circunstancias? La historia de Juana ha sido reescrita muchas veces, a menudo para servir los intereses de quienes le arrebataron el poder. Hoy, es crucial revisitar su legado con una mirada crítica y justa. Se necesita un análisis profundo que considere las presiones políticas, las normas sociales y el contexto histórico para entender su comportamiento. No podemos simplemente descartarla como loca. Tú te preguntas, ¿fue realmente Juana una reina loca o víctima de una conspiración política? La historia oficial, escrita por los hombres que la destronaron, la pintó como una mujer desquiciada, incapaz de gobernar. Pero, ¿y si esa narrativa ocultara una verdad mucho más compleja? Analicemos los hechos. ¿Quiénes se beneficiaron de su destitución? ¿Qué intereses ocultaban tras la imagen de una reina enloquecida? Fernando el Católico, su padre, siempre ambicionó el control total de Castilla. Su enfermedad, un tema que ha sido explotado para justificar su incapacidad de gobernar, podría haber sido magnificada o incluso provocada para facilitar su manipulación y posterior exclusión del poder. Recuerda que la medicina de la época era rudimentaria y un diagnóstico impreciso podía ser utilizado con fines políticos. Además, la muerte de su amado Felipe el Hermoso, un golpe devastador para Juana, fue utilizada para alimentar la narrativa de su locura. Su dolor y su reacción ante la pérdida de su esposo fueron interpretados como signos de inestabilidad mental, ocultando las maniobras políticas que buscaban desposeerla de su corona. Piensa en el impacto psicológico de su situación, la pérdida de su esposo y el posterior aislamiento. Pero, ¿qué dicen los expertos de hoy sobre su comportamiento? Desde una perspectiva moderna, la conducta de Juana podría interpretarse como consecuencia de un profundo dolor por la pérdida de su amado Felipe, agravado por el estrés político y la presión constante de la corte. Imagina el peso de ser reina, lidiar con traiciones y además, perder a quien más querías. No es descabellado pensar que, en esa época, sin acceso a la terapia que tenemos hoy, sus reacciones fueran malinterpretadas. Algunos historiadores plantean la posibilidad de que Juana sufriera de depresión profunda, incluso de un trastorno bipolar. Piensa en las constantes variaciones en su estado de ánimo, descritas en las crónicas de la época. Esos cambios bruscos, esa inestabilidad emocional, podrían ser síntomas de una enfermedad mental no diagnosticada en su tiempo. La falta de comprensión y el estigma social contribuyeron a agravar su situación. La manipulación política también jugó un papel crucial. Fue despojada de su poder, aislada de sus allegados, y su dolor fue utilizado como herramienta para justificar la usurpación del trono. Imagínate, tú, en su lugar, traicionada, destronada y con tu dolor usado en tu contra. ¿Cómo habrías reaccionado? Amado Felipe el Hermoso había muerto, y Juana, recluida en el palacio de Tordesillas, se debatía entre la tristeza profunda y una realidad que se le escapaba. ¿Era realmente una prisionera, o una reina en un exilio dorado? Las paredes de Tordesillas guardan secretos, sus muros han sido testigos silenciosos de momentos de lucidez y de otros de profunda confusión.
Tú te preguntarás, ¿qué pasó realmente tras esas gruesas piedras? Las cartas que escribía, las pocas que lograron sobrevivir al paso del tiempo, revelan una mujer con una inteligencia aguda, capaz de articular sus pensamientos con precisión. Pero, ¿fue manipulada? ¿Se tergiversaron sus palabras para justificar su reclusión? La historia, como sabes, está escrita por los vencedores, y en este caso, la versión oficial, la de Fernando el Católico, ha dominado durante siglos. Los rumores, las leyendas que rodean a Tordesillas, hablan de conspiraciones palaciegas, de luchas por el poder y de una reina cuya locura fue quizás una herramienta política. ¿Fue Juana realmente loca, o víctima de una compleja trama urdida en las sombras de la corte española? La verdad, seguramente, se encuentra en algún punto intermedio, en una mezcla de enfermedad mental y circunstancias políticas. Imagina la España de finales del siglo XV y principios del XVI. Un mundo de contrastes, la opulencia de la corte y la pobreza de la mayoría, la poderosa Iglesia católica, omnipresente en la vida cotidiana, y el creciente poder de la monarquía, que empezaba a centralizar su autoridad. Para entender a Juana, tienes que entender este contexto de cambio y tensión social. Ella era hija de reyes poderosos, pero su vida se desenvolvió en un momento de transformación profunda en la sociedad española. La cultura renacentista empezaba a florecer, pero la mentalidad medieval aún impregnaba la vida de las personas. La religión era el centro de todo, y la superstición y la creencia en la magia jugaban un papel importante. Las mujeres, en general, tenían un rol social limitado, a pesar de las excepciones que existían en la nobleza. Juana, aunque princesa, se movía en un mundo con reglas estrictas para las mujeres, reglas que se intensificaron con su reclusión. Piensa en la vida cotidiana de la época, la agricultura era la base de la economía, y la mayoría de la población vivía en el campo. Las ciudades eran centros de comercio y de poder político, pero la vida era dura y peligrosa. La medicina era rudimentaria, las enfermedades eran comunes y la esperanza de vida era baja. Juana, a pesar de su privilegio, no estaba exenta de las realidades de su tiempo, y su salud mental se vería afectada por las tensiones de la época. Así que, ¿cuál fue el legado de Juana? Para muchos, la imagen de una reina enloquecida, prisionera de sus propias emociones y víctima de una conspiración política. Pero, ¿fue realmente así? Su historia nos deja preguntas más que respuestas, una compleja red de intrigas palaciegas, ambiciones dinásticas y, por supuesto, un amor apasionado que la marcó para siempre. Recuerda que su vida fue manipulada, su imagen moldeada por quienes buscaban el poder. Su reinado, aunque turbulento y corto en su ejercicio directo, dejó una huella indeleble en la historia de España. Fue una pieza clave en la unión definitiva de los reinos de Castilla y Aragón, sentando las bases para la potencia que se convertiría España en siglos posteriores. Piensa en ello, sin su matrimonio con Felipe el Hermoso, el panorama histórico hubiese sido radicalmente distinto. Más allá de las intrigas y el drama, Juana encarna la complejidad del ser humano, un personaje que desafió las convenciones de su época. Su historia nos recuerda que la locura, muchas veces, es un estigma que esconde sufrimiento y manipulación. Quizás, si analizamos su vida con la perspectiva actual, veríamos a una mujer víctima de su tiempo, de sus circunstancias y de las ambiciones de quienes la rodearon. ¿Te lo habías planteado así? Así que, ¿te preguntas si Juana fue realmente loca? Muchos historiadores debaten si su comportamiento se debió a una enfermedad mental o a las presiones políticas de la época. La verdad es que no hay una respuesta definitiva, y eso es lo emocionante de la historia, ¿verdad? Algunos apuntan a la depresión posparto, otros a una posible esquizofrenia. Lo que sí sabemos es que su vida fue compleja y llena de eventos traumáticos. ¿Y qué hay de su confinamiento? No fue una simple prisión, sino una serie de traslados a diferentes castillos. Esto se debió, en parte, a la inestabilidad política y a las luchas de poder entre los diferentes miembros de la corte. Su situación era utilizada como herramienta política según convenía.
Mucha gente me pregunta sobre su relación con Felipe el Hermoso. Su matrimonio fue una compleja mezcla de amor, política y traición. Aunque inicialmente apasionado, la relación se deterioró, generando un gran impacto en la estabilidad emocional de Juana. La muerte de Felipe tuvo un efecto devastador en ella. Finalmente, ¿fue víctima o villana? Esa es la pregunta del millón, ¿no? La respuesta, como te he dicho, es compleja. Juana fue una mujer atrapada en una época turbulenta, víctima de las ambiciones de los que la rodeaban. Su historia nos sirve como un recordatorio de la fragilidad humana y del impacto de la política en las vidas individuales. Para entender mejor la historia de Juana, te he basado en una amplia gama de fuentes. He consultado crónicas contemporáneas, como las cartas intercambiadas entre la propia Juana y su familia, que nos ofrecen una visión íntima, aunque sesgada, de sus vivencias. También he revisado los registros oficiales de la corte española de la época, documentos que, aunque fríos, nos aportan datos objetivos sobre su vida y sus desplazamientos. Además de las fuentes primarias, he recurrido a estudios históricos modernos. Libros especializados en la época, biografías de Juana y análisis de la corte española del siglo XVI han sido fundamentales. Estos trabajos académicos ofrecen interpretaciones contrastadas de los eventos y ayudan a contextualizar el comportamiento de Juana dentro del marco sociopolítico de su tiempo. Es importante tener en cuenta que la historia se interpreta y que estas interpretaciones pueden variar. Para asegurar la precisión histórica, he consultado diferentes bases de datos académicas y archivos digitales. Esto me ha permitido acceder a información complementaria, como mapas de la época, genealogías detalladas de la familia real y representaciones artísticas de Juana y su entorno. Recuerda que cada fuente aporta una pieza al puzzle, y la clave está en analizarlas todas juntas. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Juana de Aragón. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció su trágica historia de amor?